mientras la comitiva papal se desplaza hacia el centro pastoral Apactone, donde ya lo están esperando los representantes de los pueblos de la Amazonía. Aprovechamos para presentar a nuestro invitado, Ramiro Escobar, internacionalista, para hablar un poco de la trascendencia de esta visita a nuestro país. ¿Cómo está, Ramiro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Más allá del tema pastoral, hay una importancia intrínseca que tiene el Papa como jefe de Estado, que puede lograr cambios. Lo vimos cuando visitó Cuba y Estados Unidos, logró un acercamiento. Dicen que la diplomacia vaticana es de las mejores del mundo. ¿Qué podemos esperar en nuestro país? Bueno, el Papa es un líder sumamente influyente, ¿no? En términos informáticos sería eso que ahora se llama influencer, ¿no? Claro. Incluso tiene su cuenta de Twitter. También. Y es alguien cuya palabra pesa, tiene gravitación en el escenario mundial y además pertenece a un Estado muy pequeño, pero muy poderoso también, muy influyente. Tan es así que esto lo mencionas, el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en buena medida se debió gracias a la diplomacia vaticana. Él le mandó una carta a Barack Obama y a Raúl para que dieran cuestiones de interés común. También se involucró, apoyó el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Y para traer un poco la noticia acá, lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver en la Amazonía es muy interesante, ¿no? Porque él en Puerto Maldonado creo que ha lanzado varios mensajes, pero hay un par que me parecen claves. Primero, decir que va a empezar por ahí la visita, ¿no? Es decir, en una de las zonas más pobres, más olvidadas, más ninguneadas. Y luego dar un discurso francamente interesante, articulado, sobre la problemática amazónica, lo que sugiere otra cosa, ¿no? Que es tan influyente que puede decir, y de hecho lo ha dicho en Puerto Maldonado, una serie de cosas que a veces los estados no se atreven a decir, no se atreven a verbalizar. Abrazó a Santiago Manuín, un sobreviviente del Baguazo. Del Baguazo, exactamente. ¿No? Esos gestos son muy simbólicos, ¿no? Y pueden ser cerrados por una persona que tiene una enorme influencia en el planeta y que cada vez que va a un país puede ejercer esa influencia y puede sutilmente o abiertamente poner temas en debate. Claro, y obligar a los estados a seguir la senda marcada por el propio pontífice, ¿no? Claro, porque además, digamos, el catolicismo es una de las religiones que junto con el Islam es la más grande del mundo, ¿no? Más o menos 1.300 o 1.400 millones de personas, que son más o menos católicas, que pueden serlo en términos culturales, en términos más devotos si quieres, pero que de alguna manera han crecido, hemos crecido, podemos incluirnos nosotros con una mentalidad católica, una formación católica, una cultura católica. Entonces, lo que diga el Papa tiene una influencia en ese conjunto de personas, en las autoridades, es mucho más tomado en cuenta que lo que puedan decir otras personas sobre el medio ambiente. Para ponerte un ejemplo muy contemporáneo y que coincide en el tiempo, ¿no? Estamos también celebrando, yo diría conmemorando, en medio de cierta memoria tormentosa, la subida de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. En términos ambientales, el Papa es lo contrario de Donald Trump. Está en las antípodas. Y su palabra probablemente tiene más gravitación que la palabra de Trump en ese terreno, ¿no? Porque obviamente nunca le vas a escuchar decir al presidente norteamericano cosas como las que él ha dicho en la Amazonía, ¿no? De tanta contundencia. O una información muy detallada. Fíjate, en el documento Laudato Si, que lo tengo acá, él hace un análisis desde el catolicismo con referencias a Dios, a la Biblia, a los papas anteriores, pero el nivel de detalle que hay sobre los problemas ambientales es impresionante, ¿no? Sobre la contaminación, sobre el deterioro de los ecosistemas, sobre la desertificación. Entonces estamos ante un líder de peso mundial, ¿no? Que no hay que dejar que pase por acá sin verlo por ese lado, ¿no? Y en Laudato Si ha sido directo en el jarón de orejas, por decirlo de alguna manera, a las grandes potencias, ¿no? Que siempre se han hecho de lado respecto a reducir gases de efecto invernadero, a reducir la polución, por no perder su nivel de industrialización, ¿no es cierto? Claro, este es un documento que de alguna manera algunos prejuiciosos, creo yo, podrían considerar antisistema.
O sea, porque no hace un llamado meramente romántico, nebuloso, a luchar por la conservación del medio ambiente, sino critica los fundamentos estructurales del sistema social y económico mundial que provocan problemas ambientales. Asocia mucho el medio ambiente con la pobreza, ¿no? Él sostiene que lo que está ocurriendo podría hacer que el planeta se convierta en un inmenso basurero, una inmensa depósito de porquería, esas palabras que utiliza, ¿no? Y lo atribuye a esto que ha llamado cultura del descarte, algo que repite constantemente y que se refiere no solo a descartar a las personas porque son, digamos, en la mentalidad estrecha de otras personas despreciables, pero también descartar los ecosistemas, descartar las buenas prácticas. Habla, por ejemplo, de cambiar la matriz energética, ¿no? De usar otras energías. Y lo que ha dicho en Puerto Maldonado creo que va en esa línea, ¿no? Habla de los pueblos indígenas y habla de la conservación de la selva. Y ahora lo que vemos es el arribo del Santo Padre al centro pastoral Apastoli. Acaba de llegar el Papa y ahí va a tener de repente la cumbre de toda esta visita a la Amazonía, que es la reunión con los representantes de los pueblos amazónicos, no solo del país, sino han venido de otras partes, también los va a escuchar de otros países y algo, claro, y de otros países también. Los va a escuchar y algo potente de seguro va a decir. Mira, hace un rato cuando yo lo escuchaba hablar al comienzo en Puerto Maldonado, me hacía la siguiente pregunta y de pronto en algún momento creo que se ha insinuado, o él mismo lo ha dicho, ¿no? Tan importante como lo que él dice es lo que dice la gente, ¿no? La idea en términos religiosos de un pastor no es el de la persona, o la idea de la persona, perdón, que digamos que acapare el discurso, ¿no? Sino que tiene que escuchar a la gente, recoger las demandas, las preocupaciones. Tuviste ahora todo lo que dijeron los indígenas, recuerdas lo que dijo en Chile, en la cárcel, o lo que dijeron las reclusas en la cárcel chilena, dijeron se encarcela la pobreza. Acá se ha hablado de los problemas que hay muy serios, la minería ilegal, la trata de personas. Entonces, creo que lo que él está tratando de hacer es recoger esa voz, ¿no? Decir él también su propio punto de vista sobre lo que está ocurriendo y dar algunas directivas que pueden tomarse como espirituales, pero que a mis ojos son directivas también desde otro punto de vista político. También mundanas, ¿no? Claro, sí, bastante porque mundanas. un poco que le está diciendo mi amigo Iván Lanera, que es muy entendido en estos temas, decía hace un rato en Facebook, este es el discurso ambiental más contundente que le he escuchado a un líder en los últimos años, ¿no? Que no lo tienen a veces nuestros presidentes, ¿no? Claro, es que el personaje papal está dividido casi 50-50 entre un político, diplomático, el líder de un Estado y una personalidad divina que tiene cercanía con el Espíritu Santo, ¿no? Está ahí en ese medio, ¿no? Mira, yo creo que una manera posible y sugerente de entender al Papa es cierto que es una visita pastoral. ¿En qué sentido? ¿No? Él es el líder, es el jefe de una iglesia que tiene 1.400 millones de personas adheridas o vinculadas, ¿no? Por lo tanto, su palabra vale para ese conjunto enorme de personas que se consideran católicas, en diversos grados si quieren. Pero también es un jefe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Su palabra pastoral tiene efectos políticos y sociales. Porque todo lo que ha dicho en Puerto Maldonado, o lo que dijo en Chile, ¿no? Y lo que no dijo también, ¿no? Tiene un efecto en la vida de la gente, tiene un efecto en las autoridades. Las autoridades lo escuchan, ¿no? Las autoridades están presentes cuando él dice A o B cosas. A mí me llamó la atención que en Puerto Maldonado estaba en Mercedes Sagrados, por ejemplo, que en los tiempos de Alan García se le responsabilizó de alguna manera por el tema de los Baguazos. ¿No? Estaba pero Pablo Kuczynski, que era el presidente, ¿no? Que a mis ojos no tiene pues unas políticas ambientales muy sólidas, no parece ese el fuerte de su gobierno. Y de pronto se para ahí un líder de influencia mundial, jefe de un estado pequeño, pero con influencia en millones de personas, y dice, oiga, miren, está pasando esto, que es muy serio. Ha aludido también a los indígenas en aislamiento voluntario. Aquellos de los que el expresidente García dijo una vez que no existían. Entonces, es una palabra que es
interpelante, ¿no? No es una palabra solamente, digamos, dirigida a mirar a Dios en términos tradicionales, ¿no? Y además tiene esta facilidad, lo comentaba hace un rato cuando escuchaba a los niños, de darte a ti la importancia incluso mayor de la que él mismo se da. Te pone en valor, te da la importancia a ti y tus pedidos y tus necesidades sobre la propia figura del Papa. Claro, hay varios gestos en esta gira, tanto en Chile como acá, que revelan eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si viste en Chile que una carabinera, una mujer, se cayó de un caballo, ¿no? Entonces el padre del Papamóvil se baja para ver qué había pasado. Para ayudarla. Y yo observé que también tenía otra cosa que no es propia de las personas que tienen tanto poder. Él hasta se pone los lentes solo, ¿no? Hay personas que quieren que hasta les pongan los lentes, ¿no? Por ejemplo, el auto que usa es un auto modesto, no es un Mercedes-Benz, usado antes por los papas. Yo recuerdo haber visto a Juan Pablo II en el año 85, siendo un chiquillo, ¿no? Y pues, Juan Pablo II usaba un Mercedes-Benz, ¿no? Acá no, es un Fiat, ¿no? Y entiendo que también ha dispuesto que todas las personas que le acompañan coman lo mismo que él. Entonces, esos gestos valen. Si los ponemos en términos evangélicos, ¿no? Ese sentido de justicia con el otro es lo que vale, incluir al otro, ¿no? Digamos, hacer que el ágape sea igualitario. Y eso es algo bastante valioso en este Papa, ¿no? Claro, y la prédica con el ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Qué mejor que seguir a alguien que tú sabes que te está dando una lección y él mismo la está aplicando a su vida. Que es lo propiamente cristiano, católico, diría yo, no... digamos, desde el comienzo, cuando él llega a ser nombrado Papa, lo primero que dice cuando se asoma al balcón es: soy el obispo de Roma, ¿no? Y si tú recuerdas, nunca lo hemos visto con grandes sotanas ornamentales, ni usando los zapatos del Papa rojo, ni tampoco vive en la habitación papal del Vaticano, no usa carro de lujo. Entonces creo que se está, como diría... Se mudó a Santa Marta, ¿no? A Santa Marta, para vivir como ha estado acostumbrado a vivir, que es en convento, ¿no? Porque finalmente es un sacerdote religioso de congregación, no es un diocesano, ¿no? Claro, como diría... Vive en comunidad. Está acostumbrado a vivir en comunidad. Y creo que con el ánimo, como diría el padre Gutiérrez, sacerdote peruano muy importante, Gustavo Gutiérrez, está tratando al parecer de entroparse con la gente, ¿no? O sea, vivir con la gente. Ahora, por supuesto, para un personaje como él eso es muy difícil. Yo ayer estaba en la Avenida Brasil, vi pasar la comitiva papal. Tú lo que percibes es una comitiva muy grande, muy poderosa, pero en medio de eso encuentra las grietas, los resquicios para constantemente romper el protocolo y provocar esa cercanía que tú estás comentando y que me parece muy importante para un líder de su peso mundial, ¿no? Un líder de peso mundial como ese, ¿no? El pastor tiene que oler oveja, ha dicho, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque utiliza frases muy simples, pero directas y precisas. Bueno, hay si uno se pone a explorar la cantidad de frases que ha dicho Jorge Mario Bergoglio como Papa, ¿no? Una la comentaba en la mañana un colega, Aldo Mariatti, y decía que un día dijo que no le molesta que lo llame marxista, ¿no? Ajá, claro. A mí igual se alarmó, pues yo creo que es interesante eso porque efectivamente está rompiendo los esquemas, ¿no? Porque él dice, bueno, está bien que la gente pueda pensar así, a mí eso no me ofende, ¿no? Y otra cosa, las famosas frases sobre los gays, ¿no? Yo no soy quien para juzgar a los gays. Para juzgar a un gay. Claro, alguna gente, comprensiblemente, los miembros de la comunidad LGTBI pedirían mucho más, pero yo creo que a un sacerdote, a un papa, ya el hecho que utilice la palabra gay ya me parece, no sé si revolucionario, pero inusual, ¿no? O sea, es un lenguaje más moderno. Y no parece estar obsesionado con estos temas, ¿no? Además, como estratega político, tienes que saber cómo vas torciendo la varilla, ¿no? Porque si la tuerces de golpe, la puedes quebrar. Me refiero a la iglesia que siempre ha sido tan reacia al cambio, ¿no? Fíjate, esta es una institución que tiene más de 2000 años. Es un aparato muy grande que ha pasado por tumbos, cuestionamientos muy serios, ¿no? Que ha tenido actitudes sumamente erráticas a lo largo de la historia, pero otras actitudes nobles. En una ocasión, Ernesto Cardenal, que era un miembro de la Revolución Sandinista en Nicaragua y que era sacerdote, y llegó a ser ministro, le preguntaron
tenía una polémica con Juan Pablo II y le preguntaron quién es el jefe de la iglesia. Dijo, el jefe de la iglesia es Jesucristo. Una frase controvertida en ese momento, pero quizás lo que quería decir él es que en realidad la idea que se tiene de la iglesia no es solamente la jerarquía eclesiástica, es el conjunto de la población, es el conjunto de la gente. Y el pueblo católico. Claro, que se siente vinculada y cercana a la fe en Jesucristo y sobre todo o tanto como la fe en Jesucristo, a las personas que con su nobleza y su santidad entendida en términos de práctica social concreta, ¿no? Hicieron que la iglesia sobreviva y tenga, así como tuvo sombras, tenga grandes luces, ¿no? Pienso en el abate Pierre, por ejemplo, el fundador de los traperos de Maús. Tiene una famosa frase que a mí me encanta, aunque deberían escucharla quizás los cristianos y no cristianos en esos días, ¿no? Más importante que ser creyente es ser creíble. Un cristiano, más que creyente, debe ser creíble. Y eso es algo muy difícil. No solo ser, sino parecer también. En cualquier religión, ¿no? Y por lo que he ido escuchando de gente que ha tenido algún tipo de cercanía con Bergoglio antes de ser papa, varios han destacado la cualidad de escuchar. No solamente de yo soy el jefe, yo soy el sumo pontífice y mi palabra es ley y ustedes acatan, sino pedir consejos, pedir debates sobre las ideas y en base a eso sacar conclusiones. Y esto va pegado a una frase también muy conocida de él, que no es necesario que todos piensen igual. Es lo que dijo en algún momento el Papa, ¿no? Y él alguna vez ha dicho tolerancia también, pura. Claro, mira, observemos con los amigos televidentes la visita de Bergoglio a Chile. Michelle Bachelet es agnóstica y sin embargo se sienta al lado del Papa, lo recibe, conversa con él, da su discurso sin mostrar una fe que no tiene. Yo creo que en el mundo contemporáneo así debería ser la relación entre creyentes y no creyentes, entre agnósticos, ateos y creyentes. Una relación de respeto y de colaboración, de coincidencia en cosas básicas que defiendan la dignidad humana, en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese diálogo no solo interreligioso, sino intercultural, permitiría que el mundo, no sé, soñemos un poco, sea un poco más justo, ¿no? Y por supuesto que hay cosas que hay que criticarle a la iglesia, los famosos casos de pederastía que no terminan de ser aclarados o son insuficientemente enfrentados, ¿no? Pero que por lo menos está en debate el asunto, ¿no? Y creo que debería debatirse más y debería haber actitudes más claras frente a ese problema, ¿no? Lo que no se puede hacer, creo yo, y que creo que no es beneficioso para nadie, es meterse cada uno en su gueto, en su hueco, ovillarse en su creencia y tener gigantesco prejuicio frente al otro. Ajá, y condenar al otro. Esa poca tolerancia, ¿no? Claro, la tolerancia es algo que sirve mucho, pero creo que tan importante como la tolerancia es la comprensión del otro. Y eso es muy difícil, ¿no? La tolerancia es algo como decir, te soporto. Claro. Ajá. Pero para lo llegar otro ahí es, probablemente... Lo otro es me pongo en tus zapatos. Exactamente, que es ¿no? distinto. Y eso hay que hacerlo con las víctimas, hay que hacerlo con quien no cree, hay que hacerlo con el de otra religión, hay que hacerlo con las personas que sufren, sobre todo, ¿no? No es casual que el Papa vaya a la cárcel, vaya donde los indígenas, vaya a un hogar de niños, ¿no? Esa fue la vida de Jesucristo, ¿no? ¿Con quién estuvo? ¿No? Con los pobres, los ninguneados. Y eso es lo que tiene que hacer alguien que quiere representarlo. A los cuales además los impulsa a tener dignidad, ¿no? Lo dijo en Chile, en la cárcel, a las mujeres, ¿no? No permitan que sean ustedes tratadas como un número. Ustedes tienen un nombre y una dignidad que no se pierde nunca, que no se debe perder nunca. Y una de las reclusas dijo, ¿no? En Chile se encarcela la pobreza. Una frase bastante fuerte, ¿no? Que revela cómo es la estructura social y cómo desde la fe, que puede ser católica, cristiana o de cualquier otra corriente espiritual, pero en este caso es la católica, que es mayoritaria en América Latina, se puede cuestionar la manera como funcionan las cosas, ¿no? Y eso es lo que, a mi juicio, un catolicismo o cristianismo bien entendido tendría que hacer, ¿no? O sea, yo entiendo que las personas quieran sentir la emoción de ver un pontífice, pero además de eso, ¿no? La fe podría conducir a las personas a una transformación personal y social.
porque finalmente eso es lo que de alguna manera trae el mensaje cristiano desde el comienzo. Esto podría traer la esperanza de ver un cambio real en la curia, sobre todo en la dirigencia de la Iglesia Católica, que muchas veces ha sido bastante rancia y no acorde a los tiempos, ¿no? Parece que la Iglesia siempre va, por lo menos la católica, siempre va detrás de los tiempos, ¿no? Bueno, hay más de una versión y hay libros sobre esto que exploran cuál es la situación de Bergoglio en el Vaticano. Y no es una situación fácil. No tiene que enfrentar resistencias, hay incluso miembros de la curia que lo resisten, que resisten las decisiones más drásticas que él quisiera tomar en el caso de la pederastia de los sacerdotes que han abusado de menores o de personas no tan menores, ¿no? Que resisten también los cambios. Sé que estos casos se los ha encargado un maltés, que es de mucha confianza de él, ¿no? Hay una comisión. Se lo ha encargado especialmente a él para que no se atraquen y se llegue finalmente a algún tipo de resultado, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Benedicto XVI ya llegó a sancionar y eventualmente expulsar a varios sacerdotes involucrados en estos casos. Cuando él llega al Vaticano, forma una comisión especial para ese asunto. Yo no soy un experto en derecho canónico, eso y sería interesante preguntárselo a alguien que lo sepa a cabalidad. Pero a mi juicio debería reformarse un poco los códigos que hay para tratar estos casos al interior del Vaticano, de modo que no quede la imagen de que hay impunidad y que todo termina cuando alguien se le somete a penitencia de oración, ¿no? Hay una carta de movimientos laicos acá en el Perú, 14 movimientos laicos que le han dirigido al Papa. Movimientos laicos católicos, ¿no? Claro, que le dicen que estos casos deberían ir también a la justicia común. Yo, por lo que sé y por lo que converso y exploro, investigo, ¿no? Este es uno de los temas que a él le interesa de sobremanera, pero al interior del Vaticano probablemente hay resistencias a esto y en los propios países donde hay problemas también hay resistencias a esto. Mira lo que ocurrió aquí en el Perú cuando esto se ha votado en el Congreso, el caso del sodalicio. No son solo los sacerdotes los que se oponen, son algunos parlamentarios. ¿no? Claro, que juegan en pared con esa curia añeja, ¿no? Y en ese tema, como en otros, al interior del Vaticano y en el mundo en general, o sea, por ejemplo, la tolerancia hacia los homosexuales debe ser algo que resulta urticante para muchas personas, ¿no? Y por lo que yo sé, incluso hubo un pedido directo al Papa Emérito Ratzinger, ¿no? Para que haga algo, y el Papa Emérito, es una versión que salió en el diario .es de España, muy interesante, dijo, bueno, van a hablar con él directamente, ¿no? Entonces, no voy a buscar más en el Vaticano, creo, ¿no? O sea, es un asunto muy complejo y que creo que revela, pues, que este Papa está pisando fuerte, está diciendo cosas interesantes, está callando otras, pero, digamos, de pronto es lo que dice Jesucristo en su propia vida, ¿no? Jesucristo tuvo controversias en su vida, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Tampoco fue una vida fácil, ¿no? Un día votó a los mercaderes del templo, ¿recordarás? Claro, entró en furia también era humano, no solo era... Claro, exactamente. Y claro, debe haber una resistencia fuerte, ¿no? De la parte más ortodoxa de la Iglesia respecto a todo lo que el Papa ha ido pregonando y avanzando, ¿no? No solamente en el tema de la comunidad LGTBI, sino también, por ejemplo, en el tema del divorcio y de la tolerancia y el respeto y la acogida a las divorciadas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que siempre es una institución machista como la Iglesia, han sido más golpeadas que los hombres. Bueno, él me parece que quiere recuperar la figura de las diáconas al interior de la Iglesia Católica, que son las personas que pueden oficiar casi como un sacerdote, pero son mujeres. De hecho, acá en el Perú hay un movimiento, y está en otros países también, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Que están a favor de que la Iglesia Católica, y le han dirigido una carta al propio Papa, se abra más en estos temas. Se habla más en el tema LGTBI, se habla más en la despenalización del aborto, se habla más en el tema que las mujeres puedan o ser diáconas o llegar al sacerdocio, ¿no? Son cosas que creo que van a tener que ir cambiando, ¿no? O sea, y desde Juan 23 la Iglesia ha ido evolucionando, da vueltas, da tumbos, pero creo que la tendencia debe ser abrir las puertas hacia el mundo, ¿no? No, y claro, y esto también
es una de las razones tal vez por las cuales la Iglesia ha ido perdiendo fieles, ¿no? La católica, y han ido entrando a otras confesiones que sí tenían puertas abiertas respecto a este tipo de situaciones. Claro, mira, respecto al catolicismo ocurre algo en América Latina que es interesante, ¿no? O sea, los evangélicos comienzan a ser una fuerza de competencia. Acá en el mismo país, ¿no? Ahora hay un día de acción de gracias, no solo hay un Te Deum. Ninguna de esas dos actividades es oficial. Es de alguna manera algo que el poder político concede al catolicismo y ahora también a los evangélicos en el entendido de que son colectivos de personas influyentes y que están pidiendo un espacio en el debate público nacional. En Centroamérica, las corrientes evangélicas son fuertes. Pero hay otro fenómeno que es el que se ha observado en Chile. En Chile no es que los evangélicos se estén compitiendo con los católicos, es que hay mucha gente que es agnóstica o atea. Y eso puede ser una consecuencia también de la modernidad. Cuando se llega a cierto nivel de vida, hay personas que pueden hacer búsquedas espirituales distintas que no necesariamente son teístas, es decir, no son religiosas en términos tradicionales. Claro. Te pongo un caso que es relativamente desconocido, pero es interesante, ¿no? En las últimas elecciones chilenas, este grupo, el Frente Amplio, ¿no? El grupo izquierda, que quedó tercero, recordarás, ¿no? Y casi pasa a la segunda vuelta. Ya, la gente piensa, bueno, estos son marxistas, etc. Uno de los puntales de este grupo, el Frente Amplio, es el movimiento humanista. ¿Qué es el movimiento humanista? Es un movimiento basado en un señor a quien llamaban Silo, de origen argentino, que tiene una filosofía espiritual que curiosamente promueve el cambio personal y social, ¿no? Entonces ese tipo de búsquedas empiezan a aparecer también, ¿no? No es necesariamente que los evangélicos capturan a los fieles. Claro, y ha sido sintomático además por el poder de convocatoria, que no ha sido tan amplio como se ha visto en nuestro país, etcétera, ¿no? Claro, es más, dicen que la última misa en Iquique se hizo sumamente corta porque estaba planeada para 500.000 de personas y fueron 60.000. Claro, y lo que pasa es que había también en el medio la controversia en torno a Juan Barros, que era el obispo de Osorno, sí, claro, a quien algunas personas se indican como encubridor de Fernando Caradima, un sacerdote acusado y condenado en realidad por abuso sexual en Chile. Claro, fue condenado por la Iglesia, pero no por la justicia, porque ya los delitos, como parece que acá también va a pasar con Figari, estaban prescritos. Esas cosas no deberían pasar, ¿no? Yo creo que eso sí es una exigencia de los propios católicos y del mundo en general y la sociedad en general, ¿no? Debería aflojarse, digamos, las amarras o parámetros que permitan que esto ocurra, ¿no? O sea, debería actuarse mucho más rápidamente. Yo tendría que tener más información para decirte que el actual Papa no hace lo suficiente y que habría que poner la lupa sobre eso. A la Iglesia le cuesta mucho pues aceptar este tipo de cosas por su origen divino, ¿no? Porque en una institución divina que viene de Dios no deberían pasar estas cosas, pero pasan. Pero claro, y pasan porque la sociedad, las personas confían en ellos, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que también se tendrá que revisar en algún momento. Y ojo, cuando yo hablo de estas cosas, a veces las personas creen que estamos hablando de asuntos nuevos, ¿no? Pero la cuestión del sacerdocio femenino, la cuestión de la anticoncepción, la cuestión de cómo se estructura la Iglesia se viene discutiendo desde Juan XXIII, sobre todo, con el Concilio Vaticano II, con Pablo VI. Con Juan Pablo II, no hay ciertas estructuras que se remueven de lo que ha sido la estructura básica tradicional de la Iglesia, por ejemplo, la preeminencia de los hombres, ¿no? Y no darle tanto papel a las mujeres, estas cosas van a seguir pasando, ¿no? Esa estructura patriarcal tiene que cambiar y creo que es una demanda que cambie. Me parece que este Papa está leyendo un poco eso. Pero, claro, ya se habla incluso del tema del celibato y ya otras cosas más, ¿no? Que los sacerdotes puedan tener familia. Mira, yo te puedo contar una anécdota que es graciosa sobre eso, ¿no? Hace años, me acuerdo, cuando yo era muy joven, en una ocasión voy a Arequipa, hablo con un sacerdote y le pregunto sobre el celibato, ¿no? Y él dice que en una ocasión se hizo una consulta a los sacerdotes del mundo sobre el tema y qué opinión crees que ganó. Mayoritariamente a favor de que no sea obligatorio, ¿no? Y no recuerdo si era Pablo VI o Juan XXIII, según este sacerdote, me parece que fue Pablo VI, que en un momento habría dicho, y pensar que con una firma mía esto se acaba.
Entonces, no es un tema que nunca se haya debatido, ojo. Ya hay un obispo... No, además tiene un efecto de practicidad, ¿no? De que no haya herencia dentro de la iglesia para que el patrimonio de la iglesia no se vaya a mermar. Claro. Es básicamente eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y me parece que se impone con el Concilio de Trento, ¿no? O sea, no es que es algo bíblico, stricto sensu. Justo en estos días que estaba leyendo en torno a Bergoglio y el ahora Papa Francisco, hablaba de un obispo, no recuerdo su apellido en este momento, que en un momento que es alguien muy cercano a él había dicho que ese es un asunto que se puede discutir, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que provoca alarma en los más conservadores dentro de la iglesia. ¿Cómo se va a discutir? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sea tan firme frente a los gays? O sea, son cosas que el mundo contemporáneo ya demanda. Y yo siento que al Papa Francisco o al que venga le puede pasar lo que le pasó a Juan XXIII. Juan XXIII en un momento, en los años 60, cuando el mundo estaba convulsionado, empezaba el rock, los hippies, los Beatles, los movimientos antinucleares. Entonces él se da cuenta que tiene que hacer algo. Bueno, probablemente estamos en un mundo así también. Y entonces, si no se da un golpe de timón fuerte, ¿no? El ocaso del cristianismo va a continuar. Y eso creo que es algo de lo cual este Papa es bastante consciente y probablemente muchos católicos Está también. tratando de poner a la iglesia al ritmo de la historia, ¿no? Exactamente. Básicamente. Muchas gracias, Ramiro, Gracias por haber a ti estado aquí. por la entrevista y ojalá podamos muchísimas gracias. comentar en otra ocasión. Ramiro Escobar, analista político, conversando con nosotros de temas de política, de Estado Vaticano, porque eso es el Vaticano, básicamente, más allá de la misión pastoral, como decíamos, que está cumpliendo el Papa Francisco en nuestro país, es un jefe de Estado que nos está visitando y que tiene muchas cosas que decir sobre muchos temas polémicos y su voz siempre es importante. 1:52. Vamos a hacer